Hola amigos, ¿cómo están? Va. Aquí estamos los pijameros. Nosotros nos juntamos todos los viernes para contar cuentos. Somos cuenteros. Aquí está la pijamera número 1. Sofi. Pijamero número 2. Ale. Pijamero número 3. Fer. Pijamera número 4. Sabina. Pijamero número 5, David. Y nos faltan Álvaro, falta Adri y también falta Maxi. Ellos se quedaron a dormir en su casa. Nosotros vamos a comenzar a contar los cuentos en un ratito. No se olviden, nosotros somos los pijameros. Dale un fuerte like. Había una vez unos niños que vivían en Paraguay, el hermoso país del Guaraní, Muy bien. y estaban en su pijamada. Y cuando sus abuelos estaban durmiendo, ellos que estaban durmiendo también, escucharon ruido y los abuelos no se dieron cuenta. Y siguieron durmiendo y ellos seguían más escuchando más ruidos. Y cada vez más fuertes se escuchaban los ruidos y los abuelos no se despertaban como si nada. Y ellos, hasta que se cansaron, buscaron por toda la casa una llave para poder abrir. Y encontraron unos ladrones. Y llevaban una pistola. Y cuando estaba su pistola, ellos se escondieron y le despertaron a sus abuelos y empezaron a esconderse. Y después la ataron con cinta. Lo boca todo a su papá, a su mamá, a mi papá, al papá de mis primos. La ató a todos allá, más allá, allí en el fondo. Y le agarró con cinta y les ató con cuerdas. Y les ató con cuerdas. Sí. Y después, cuando las ató con cuerdas, los niños se enojaron demasiado porque no les gustaba que les haga daño. Y pensaron que tenían que ayudarles y les ayudó, se transformaron y Maxi, que estaba viendo la tele, los superhéroes, mientras tomaba su biberón, agarró una pistola que tenía guardada ¿qué podría? En la cocina. Una pistola que tenía en la cocina y caminaba en su carrito y se iba cada vez más con su magia. Y se iba y después por toda la calle mientras los autos pasaban. Y después por toda la calle y como un niño muy grande dijo, esperen. Y después caminando todavía hasta de las casas de abuela David y de abuela Sabina. Y como tanto le querían los niños a ellos, decidieron llamarla Super Maxi. ¿Y sabían cómo se le llamaba a Super Maxi? ¿Cómo? Con una leche. Y así agarraban la leche de la heladera y escuchaba el sonido de Super Maxi. Y cada vez se escuchaba más y se fue más rápido hasta que llegó en la casa y entró. Con toda su fuerza abrió el portón. Y cuando abrió el portón, ya le vio a los niños esperándoles a Al. Y Adri dijo, le alzó. Y le llevó en la camita porque no querían hacerle mucha fuerza. Y le dijo un ratito, pero el bebé Maxi no quiso. Y entonces ayudó, aunque se le había acabar la energía. Y usó todas sus energías y ayudó. Y les
ladrón. Upa. Porque se enojó tanto que no le gustó y casi puso un cactus. Cada vez que venía un ladrón, se iba a la casa de los abuelos y ponía un cactus. Opa. Cada vez para que no venga un ladrón. Mm. Y una vez vino un ladrón y se pinchó su pie. Con el cactus. Y después le contó todos los ladrones del mundo. Y hay ninguno más. Y después siempre vino lo de Maxi y durmió con nosotros. Y con la Nicolás te cuentas acabar. ¡Muy bien! Había una vez unos cerditos, además son 3. Ujú. Uno tenía la ropa azul, otro tenía la verde y otro tenía la ropa amarilla. Ujú. Después construyeron todas sus casas. Una era de paja, una era de madera Ujú. y la otra del buen material, Ah, ladrillo. excelente. ¿Y qué Después pasó? vino el lobo a soplar todas las casas. Se derrumbó la casa de paja. Después se fue a la casa de madera. Oh. ¿Y qué pasó? Sopló el lobo y después los 2 cerditos se fueron a la casa que tenía un buen material, ladrillo. Opa. El lobo sopló y no tenía fuerza. Después tenía un plan B, que era pasar por la chimenea, pero la chimenea estaba encendida del fuego. Di. Cocinaron al lobo y vivieron felices los cerditos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sí. Hoy voy a contar el cuento de los niños que escuchaban todo. Ujú. Un día, los abuelos que estaban viviendo en esta casa Ujú. vinieron como 2, 3, 4, 40 ladrones. Opa. Entonces pidieron ayuda así fuerte, entonces todos escuchamos. Eso, lo que escucharon fueron Sophie, yo, Fer, Maxi, Adri y Álvaro. Entonces, nos fuimos con nuestros trajes de superpoderes y escuchamos, ¿quién está robando acá? Dijimos todo. Entonces todos querían pelear con nosotros. Sophie tenía un poder, lanzaba como espadas de qué? De fuego De y rocas de piedra. Bueno, el poder de Fer fue unas bolas de fuego, de agua y de hielo. De Ujú. bolas. ¿Saben para qué sirve la bola de agua? Ujú. Para resbalar. Ah, qué interesante. Y yo, espere, también la bola de hielo sirve para resbalar. Ah, también, qué interesante. ¿Y A vos? ver, yo lancé como plantas ¿Mm? carnívoras, unas plantas eléctricas, plantas de fuego, plantas de hielo, unas plantas que lanzaban bolas de slime, que así le hacía ir más lento. Mm. Pero las bolas de slime se pegan. Ujú. En realidad sí. Sí. Bueno, A ver. seguí. A ver, Maxi lanzó como leche. Ah, Leche, en realidad, le estaba volando y lanzaba leche. opa. Le lanzaba así y los ladrones perdían la vista Opa. por un rato. Ujú. Adri lanzaba el poder de la ternura. Opa. Ah. O sea, lanzaba corazones Opa. y Enamorada. o sea, todos los ladrones estaban enamorados y venían hacia Adri.
Y nosotros, y Álvaro lanzaba blazes. Ah. Y después, O sea, lanzaba coches de blaze así. pero Y todos ya derrotábamos a todos los ladrones. mientras Adri distraía. Sí, mientras Adri distraía y nosotros pegábamos. Después, todos vivieron felices, pero ¿Qué? ¿Qué? un día nos fuimos todos al parque, Adri y Jesús. Sí. Todos nos fuimos así, abrazados. Pero un día, en ese mismo día, vino como un monstruo. Monstruo. Eso me asustó. Monstruo así, altísimo. Más alto que esta casa. Más alto que esta casa. Una casa de árbol. Una casa árbol también. ¿Y? Pero nosotros intentábamos, pero no podríamos destruirlo. Entonces llamamos a un superhéroe, pero especial. Que ¿Quién se es? llamaba Ferchu, ¡Opa! que es el hermano de Adri y de Álvaro. Y lanzó como cuadrados. Cuadrados de piedra. ¡Opa! Mira, ¡pum! 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 Así, fácil. Y nosotros así. Después le derrotamos a ese y colorín colorado, este cuento se ha acabado.